Hola, les saludo con cariño. Hemos estado haciendo este recorrido de las cuatro nobles verdades, las verdades que nos ennoblecen. Ese primer discurso que el Buda compartió, y así nos hemos sentido como parte de esta primera asamblea que está escuchando qué nos está diciendo el Buda. Y hoy hemos llegado a la cuarta noble verdad, la verdad del sendero o el óctuple sendero, también se conoce. De varios nombres, varias traducciones. Y en este recorrido de las cuatro nobles verdades hemos empezado con esta idea del sufrimiento, que en la vida experimentamos sufrimiento y lo relacionábamos con esta insatisfacción, que algo nos falta, que no estamos completamente satisfechos, satisfechas con lo que tenemos, que siempre hay un sinsabor. Y después pasamos a la segunda verdad que nos decía que esa insatisfacción, ese sinsabor tiene causas. Y las causas están en el deseo, en el apego, en el aferramiento, en la ignorancia, en esa sed continua de buscar, de, de avaricia, de ansia, de querer más. La tercera noble verdad, la verdad de la cesación, nos decía, este sufrimiento, si tiene causas, entonces tiene una solución. Podemos eliminar las causas del sufrimiento, podemos ponerle fin. Por eso es la verdad de la cesación. Y ahora llegamos a la cuarta noble verdad. Estas 8 pautas para evitar crear más sufrimiento, más causas de sufrimiento y orientarnos un poco en la dirección de crear causas para la felicidad auténtica. Así que hemos estado en este camino que podemos ver que se recorre no de forma lineal, sino que es un constante como una espiral. Y parte de empezar este proceso de liberación es darnos cuenta de que estamos sufriendo. Y muchas veces no nos es fácil porque estamos distraídos, distraídas, porque se vuelve lo habitual, porque se vuelve lo que es la vida, lo llamamos a veces, así es la vida, y no reconocemos qué es el sufrimiento, no reconocemos que estamos sufriendo. Y definitivamente no podemos avanzar y no podemos transformar algo que no reconocemos, algo que no sabemos que está ahí, cómo lo traspasamos, cómo lo trascendemos. Y nos es muy fácil a veces reconocer el sufrimiento en otros, pero reconocerlo en nosotras y nosotros es una tarea de mucha honestidad interna. Y sí reconocemos que tenemos dolores, reconocemos que hay malestar, reconocemos que hay algo que no, o tal vez nos lo vivimos, lo sentimos, pero esa diferencia entre vivirlo y reconocerlo es lo que nos marca la diferencia, ¿no? Eso que hablábamos de darnos cuenta, me doy cuenta que esto es sufrimiento. Y no es fácil, vimos cuánto tiempo le costó a Siddhartha darse cuenta, ¿no? Como decíamos la vez pasada, tal vez el rey no tuvo que estar ocultando la enfermedad, la vejez y la muerte, porque estaba ahí, así como pasa con nosotras y nosotros. Vemos todo el tiempo enfermedad, vejez y muerte, y no lo reconocemos. Intelectualmente lo entendemos, ¿no? Cuando sabemos, por ejemplo, que alguien va a fallecer, ¿no? Por una enfermedad. A mí me sucedió cuando mi mamá estaba enferma. Ella tenía cáncer y yo sabía y sabíamos que ya no había nada que hacer, que era cuestión de tiempo. Era un conocimiento, pero no lo sabía realmente aquí. Así que ese paso de reconocer y de darnos cuenta es ese primer paso hacia el despertar.
Y tal vez a ustedes les es más fácil o no estamos tan distraídos o no están tan distraídos que se dan cuenta con más facilidad. O a veces estamos más distraídos y no queremos verlo, ¿no? Como esta persona que decía, pero ¿por qué siempre hablamos de sufrimiento? No, no hablamos de sufrimiento para estar ahí, hablamos para verlo, para reconocerlo y poder dar un paso adelante. Y de hecho hay una práctica que se usa mucho para empezar a reconocer el sufrimiento y es nombrarlo. Cuando lo sentimos, nombrarlo. De pronto tenemos un ataque de ira, ¿no? Ah, esto es sufrimiento. O estamos en ansiedad y lo vemos y lo nombramos, lo decimos, nos lo podemos decir a nosotros mismos. Wow, esto es sufrimiento. O tenemos una separación, un familiar o alguien que queremos mucho se va, el sufrimiento de la separación, lo reconocemos en ese momento. Esto es sufrimiento. Porque ese primer reconocimiento es el que nos va a empezar a dar un rumbo hacia donde queremos ir. Así que reconocemos y ese reconocimiento nos permite ir a las causas, porque empieza a marcarse la ruta, empieza a marcarse la línea. ¿Por qué reconozco esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Es mi apego a esta persona o a esta situación? ¿Son mis expectativas? ¿Son todas las proyecciones que yo hice? ¿Son las interpretaciones? Y así empezamos, ¿no? Como en una ingeniería regresiva, como dice Damcho. Vemos el sufrimiento, lo reconocemos. Ah, esto es sufrimiento. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que esté generándose ese sufrimiento? Y vemos que diferentes sufrimientos tienen diferentes causas, tienen diferentes raíces. A veces son obvias y a veces son mucho más sutiles porque van muy atrás en nuestra historia, ¿no? A veces son hábitos muy viejos o son comentarios muy antiguos que escuchamos de cuando éramos pequeños, pequeñas, que empiezan a marcar la ruta, ¿no? Esto que hablábamos de los cercos neuronales, empiezan a marcar esas rutas y se quedan ahí. Así que a veces incluso necesitamos ayuda profesional, ¿no? Porque no nos es fácil manejar lo que está presente y está perfectamente bien buscar ayuda profesional, porque en esta red de interdependencia estamos dependiendo de otras personas para que nos ayuden. Y hay herramientas para ayudarnos, ¿no? Estas son una de las herramientas, pero tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Y ese reconocimiento del sufrimiento también se conoce en el camino budista como renuncia. Y hemos escuchado muchas veces tal vez esta palabra renuncia. Y pensamos que renunciamos es rechazar o alejarnos o abnegarnos de ciertas cosas. Pero las cosas o las situaciones en sí no son las que causan el sufrimiento, ¿no? La torta de chocolate no es sufrimiento, ¿sí? Que yo renuncie a la torta de chocolate, hay dos formas en las que puedo practicar la renuncia, ¿no? Una en la que no lo hago, no me la voy a comer, así tenga el deseo y así esté experimentando mucha ansiedad por comerla y está esa brecha súper firme de no lo voy a hacer. Estoy renunciando, sí, eso también es renuncia, pero es una renuncia ¿de qué tipo? ¿Es una renuncia sabia? ¿O tengo la posibilidad de tener un trozo, disfrutarlo, sentir la completa presencia al disfrutarlo y toda la interdependencia presente en esa torta de chocolate? Y si llega el deseo por el siguiente trozo, ahí es donde es más curioso empezar a investigar, ¿no? Oh, aquí estás, deseo, ¿sí? Aquí está mi insatisfacción que quiere otro pedazo, ¿no? En el segundo bocado ya estoy pensando en si me va a tocar otra porción o no me va a tocar otra porción. Así que la renuncia está marcada a ver ese sufrimiento, a ver ese deseo que surge con el segundo trozo, a ver esa insatisfacción de que ya se me va a acabar, ¿no? Y la renuncia en el camino budista está enmarcada en yo voy a dejar de sufrir. Estamos renunciando realmente a las causas del sufrimiento. Y las causas de sufrimiento ya vimos en dónde están enmarcadas, ¿no?
en el deseo y en el apego, no en las cosas, no en los objetos, no en las personas. Es en lo que estamos creando a partir de nuestros deseos e insatisfacciones. Así que es importante, después podremos en otro momento explorar más esta idea de renuncia. Entonces, este camino óptuple, esta cuarta noble verdad, nos está invitando a ver que toda esta trayectoria que estamos marcando, hay formas en las que podemos estar cotidianamente viviendo, estar en el día a día, estar en las relaciones interpersonales e intrapersonales, construyendo causas para la felicidad. Y vamos a ver que estas formas están muy entrelazadas, que se enmarcan de cuerpo, palabra y mente, involucran las tres formas, acciones de cuerpo, acciones de palabra, acciones de mente, están completamente interconectadas y dependen, son muy como una red. Y esas formas nos están orientando hacia la liberación. Ya hemos hablado, pero ¿qué es esa liberación? Esa liberación no es así como lo decíamos con el mismo ejemplo de la torta de soy libre y me puedo comer toda la torta que yo quiera, ¿no? O soy libre y puedo hacer lo que a mí me parezca. A veces esta idea de libertad no coincide con la realidad de lo que estamos tratando de explicar, estamos tratando de vivir, sino que esta libertad está más enmarcada en poder decidir no llevados por nuestras emociones, decidir no llevados por las circunstancias o las situaciones, sino decidir con claridad, decidir con presencia. Y ahí nos está invitando el camino óptuple a empezar a orientarnos hacia esa libertad, porque también ese camino se conoce como el camino de la liberación, el camino óptuple, el camino de la liberación, el camino hacia la libertad. Pero es esa libertad de que me empodera, me hace un agente de decisión. Así que no decido desde mi ira, no decido desde las interpretaciones que recibí por las circunstancias, sino que puedo pausar y ver, puedo desde un estado de más ecuanimidad sopesar las situaciones, ver las emociones con mente abierta, ahí sí decidir. Y eso es a lo que está apuntando la libertad. Y a eso es a lo que nos está orientando el camino de liberación. Y estas, ¿cuáles son, no? ¿Cuáles son esas 8 pautas? ¿Cuáles son esas 8 formas? Y como comúnmente se han interpretado, o se han traducido más bien, es hablar de visión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Son esas 8. Y aquí quiero hacer una pausa antes de entrar en cada una para referirme a esta idea y esta palabra de correcta. Porque es muy fácil que entremos en este paradigma otra vez de dualidad, ¿no? Que incluso estamos en el mundo del lenguaje, pero el mismo lenguaje nos está todo el tiempo marcando estos dos paradigmas, ¿no? El paradigma de la dualidad. Y a la vez al hablarlo como correcto, ya estamos diciendo esto es lo que es bien o lo que es bueno y esto no es. Y eso empieza a generar rechazos, ¿no? Empieza a generar diferencias, empieza a generar grupos. Entonces, no sé si correcto, para mí la palabra correcta o incorrecto empieza a marcar, hace mucho ruido, ¿no? Hace muy sentirme en el bien y el mal, sentirme otra vez en estas dicotomías que incluso van en contra de esta primera de las 8 formas, la visión. Entonces, he encontrado otra forma que me gusta más en la traducción, una que usa Jack Cornfield, y es usar la palabra sabio o sabia. Porque incluso esta palabra que se traduce del Pali, que es Samma, S-A-M-M-A, Samma, se refiere más a algo completo, algo que se practica a plenitud, que está envuelto, pero se ha traducido comúnmente como correcto.
Entonces me gusta más esta interpretación de sabio, ¿no? Entonces podemos hablar de una visión sabia, ¿no? De una intención sabia, o incluso benéfica, ¿no? Un habla sabia o un habla benéfica, una acción sabia o una acción benéfica. Como lo decíamos, está vinculado, ¿no? Cuerpo, palabra y mente. Ya lo empezamos a ver en cada uno, ¿no? En visión está la mente. Intención está la mente. Habla, empieza ya. Palabra. Acción, está la acción. Modo de vida, acción. Esfuerzo, involucra las tres. Acción, palabra y mente. Atención y concentración, que también involucra cuerpo y mente. Entonces podemos empezar a navegar en cada una de estas 8 formas. Y la primera, visión sabia o entendimiento de la realidad. Y esta nos dice particularmente entender las 4 nobles verdades, entender la naturaleza de la realidad y entender el sufrimiento. A eso se refiere la visión sabia. ¿Y qué es esta visión sabia entonces? Es ver que no hay yo y otro. Empezar a ver desde un lugar en el que no hay dualidad, sino en el que todos estamos operando completamente por la interdependencia, por la interconexión. Y científicamente incluso ya se ha comprobado, ¿no? No hay una sola partícula que al actuar no esté afectando. Estamos completamente vinculados. Que la idea de espacio y tiempo nos da esa falsa creencia de que estamos separados. Incluso los límites de nuestra piel nos da esa idea de que estamos separados y así vivimos, pero es empezar a orientarnos en esta idea de que estamos completamente interconectados, de lo que yo estoy haciendo está afectando al ambiente y el ambiente por interdependencia me está afectando a mí. Y esta idea de vernos separados, de ver la dualidad, nos conduce muy fácilmente a la discriminación. Por eso estamos tratando de cultivar una visión sabia, una visión que no discrimina, una visión en la que no hay racismos, una visión en la que no hay discriminación por identidad de género. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo, somos lo mismo, estamos interconectados. Y no es empezar otra vez a marcar lo que es o lo que no es. Y la siguiente forma de la visión sabia nos dice reconocer nuestra naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Y este es un gran reto. Y más para nosotros que hemos crecido en contextos judeocristianos, en los que la visión es que nacimos pecadores. Tenemos a veces ese peso muy grande de que ya nacimos con un pecado original, ya estamos marcados por el pecado original. Y es curiosamente más fácil creernos esto que creer cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y nuestra verdadera naturaleza es que somos Budas. Estamos dormidos, por eso necesitamos despertar. Pero ya tenemos todo lo que necesitamos para ser un Buda. No necesitamos alcanzar algo, solo necesitamos darnos cuenta. ¿Y cómo es esa naturaleza? Es una naturaleza bondadosa, es una naturaleza expansiva, luminosa, es conciencia. Y a veces pensamos, esto de bondadoso como que no nos cuadra muy bien porque vemos ciertas personas en los cuales nos cuesta mucho ver la bondad, ¿no? O a veces incluso en nosotros mismos. Pero si lo vemos en los niños, los estudios, hay muchísimos estudios en los que los muestran, ¿no? Los niños están completamente en conexión con su bondad y es solamente la interacción en el crecimiento el que hace que empiece a surgir esta no creencia de bondad. Ustedes tal vez lo han visto en los videos en los que los niños ven, hay uno que ha circulado mucho, en el que están 2 niños y están frente a un plato, una niña y un niño,
y el plato está tapado y a la niña destapa su plato y no tiene nada, está vacío. Y el niño destapa su plato y está lleno de dulces, de chocolates. ¿Y cuál es la primera acción de él? Compartir. Es bondad. Surge. Nadie le está diciendo, nadie le está, oye, comparte, ¿no? Su primera reacción es de bondad. Su primera reacción es de, toma, ¿no? Compartamos, que tú tengas también. Pero socialmente empezamos a crear esas brechas, a crear esas diferencias. Así que esta visión nos invita a trascender esa dualidad. Y trascender la dualidad es lo que se conoce también en el camino budista como la verdad absoluta o la verdad última. Tiene varios nombres también, varias traducciones. Y sí, estamos en el reino del lenguaje otra vez, ¿no? Decir absoluta, entonces hay una verdad que no es absoluta. Decir verdad última, hay una verdad que no es última. Y es muy complejo tratar de explicar. Yo creo que por eso el Buda, cuando despertó y se quedó pensando cómo voy a enseñar esto, ¿no? Porque apenas lo exprese de una forma, si digo verdad absoluta, ya nos aferramos. Esta es la verdad absoluta. Esta no es, ¿no? Este sí es el camino este sí es el camino budista. Este no es. Apenas hay algo, ahí vemos cómo inmediatamente nos aferramos. Entonces, es solamente una forma de expresar de que esta trascendencia de las dualidades es lo que conocemos como la verdad absoluta o la verdad última. Y la siguiente forma es la intención o pensamiento sabio, intención o pensamiento sabio. Y nos dice cultivar pensamientos de renuncia. Ya lo estábamos hablando, ¿no? ¿A qué estamos renunciando? Cultivar pensamientos o intenciones de buena voluntad y de no violencia. Y aquí empezamos a tener también un gran esfuerzo con estas dos primeras, la de la visión y de la intención, porque es empezar a hacernos muy conscientes desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos interpretando, desde dónde estamos hablando. ¿Cuál es mi intención cuando hago esto? Pasó algo y hay una discusión y ya queremos responder, ¿no? Le voy a llamar y le voy a decir esto. ¿Cuál es mi intención detrás de ese deseo de manifestarme? ¿Es herir a esa persona? ¿Es aclarar? ¿O lo que estamos haciendo todo el tiempo? ¿Cuál es mi intención al cepillarme los dientes? ¿Cuál es mi intención al ir al trabajo? ¿Cuál es mi intención al estar aquí escuchando? Y es estar muy en contacto con nosotras mismas y nosotros mismos, ¿no? Porque al estar haciendo cualquier cosa estamos marcados por la intención. Por eso la meditación en movimiento nos ayuda a empezar como a marcar esos tiempos en las intenciones, ¿no? Porque cuando estamos caminando lo nombramos como intención de caminar y notamos cuando surge ese primer movimiento, ¿no? Notamos la intención, pero como estamos todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo a veces en piloto automático, no estamos notando las intenciones, ¿no? Eso de que llegamos al trabajo y no notamos ni cómo llegamos. Pero si empezamos a abrir esos espacios desde el pausar, desde el parar, desde el notar cuál es la intención, podemos con más claridad empezar a ver qué hay detrás de lo que estoy haciendo, qué hay detrás de lo que estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo. Y esta intención o pensamiento sabio nos va a llevar a la compasión, nos va a llevar a ver con más curiosidad, ¿no? Porque podemos escuchar lo que nos están diciendo, podemos ver con más atención lo que estamos leyendo y pausar, ¿no? Y ver con curiosidad y sin juicios y sin discriminaciones. Empezamos a abrir muchos espacios. Y la siguiente forma es habla sabia. Y a veces cuando empezamos a leer todo lo que los textos dicen sobre el habla,
decimos, creo que mejor me quedo callado, ¿no? Mejor me quedo callada. Pero no es la intención tampoco tras de esto, porque el habla también es sanadora, ¿verdad? Entonces el habla sabia dice, evitar mentir, no hablar de manera maliciosa, ni de manera dura, ni de manera frívola. Es comunicarse de manera honesta y amable. Es un gran reto. Y más si estamos hablando a 100 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cómo nos cuesta parar y cómo nos cuesta pausar para ver las palabras, para encontrar la precisión en las palabras? Y tenemos los hábitos de nuestras familias, porque yo lo veo, hablo como hablaba mi mamá, los reproches que usaba ella, las formas que usaba ella, y lo hacemos, ¿no? Otra vez hábitos. Cuando nos damos cuenta, uy, cómo estoy hablando. Y ahí vemos la intención, ¿no? Y vemos incluso la visión. Mi visión viene desde la discriminación, desde la separación. Mi intención con lo que estoy diciendo es dañar, es beneficiar. Así que cuando estamos hablando podemos estar contemplando cuál es la intención que está detrás. Estoy hablando desde un lugar de juicio, estoy hablando desde un lugar de recriminación, desde un lugar que separa, porque nuestras palabras tienen muchísimo poder y todos hemos tenido estas ocasiones en las que sabemos no debía haber dicho esto y causó muchísimo sufrimiento a otras personas. Y nos arrepentimos el resto de la vida por esas 3 segundos de lo que no debimos haber dicho. Y no porque lo callemos, porque sí, ese primer paso es pausar, ¿no? Y no decirlo para no herir. Pero ahí vamos hacia atrás otra vez, ¿no? Tengo que acomodar mi visión, porque si surgió el pensamiento y se transformó en palabra, el pensamiento está ahí, ¿no? La intención está ahí y la visión está ahí. Pero esa primer pausa es no lastimar, no herir. Por eso dice, no hablar de manera maliciosa. Y esta forma de habla sabia no quiere decir que estemos permitiendo que otras personas estén hiriéndonos y no manifestemos nada, ¿no? Sino cómo lo hacemos, hablamos de manera sabia, ¿no? Ponemos límites de manera sabia, de manera, es muy diferente decirle a alguien con mucha ira, oye, me estás lastimando con lo que estás diciendo, a decirlo desde un lugar de completa ecuanimidad y calma. Entonces no es no hablar, sino es hablar con precisión. Y vemos en los niños y en las niñas cómo es de impactante las palabras, porque lo que les decimos de niños, de pequeños, se queda, ¿no? Escuchaba el caso de un amigo que siempre de pequeñito le dijeron gordis, hola gordo, hola gordo. Ya después, cuando pasó a ser adolescente, pues se quedó con ese apodo de gordo, hola gordo. Y después, siendo un adolescente y un adulto, empezó a tener muchísimos problemas con su cuerpo. Y no porque fuera gordo, sino porque se quedan las ideas. Así que las palabras están marcando muchísimo a la otra persona y a nosotros mismos, porque cuáles son las palabras y los discursos que nos decimos a nosotras y a nosotros, cómo nos hablamos. Porque podemos pausar antes de decir y de herir a alguien y poder tener un habla más sabia, pero cómo también paramos y vemos cómo nos estamos hablando. Cuando cometemos un error, ¿qué es lo primero que nos decimos? ¿Es algo sabio y amoroso? Como, te equivocaste, vamos a volver a intentarlo. O, pero ¿por qué siempre me equivoco? ¿Qué tonta soy? ¿Cómo nos estamos hablando? Es importante ver ese lenguaje que nos decimos. Y hay otras 3 formas que nos dan pautas para esta habla. Y es que sea un habla amable, oportuna y apropiada. Porque no siempre es el momento
de comunicar algo o el momento de decir algo. Hay que encontrar el espacio, hay que encontrar la forma. A veces nuestra habla puede ser firme, incluso puede ser fuerte, pero no llena de ira. Y la energía es diferente, ¿no? Y cómo es una habla apropiada también. Es un habla que está marcando claridades, pero que no está señalando o juzgando. Y los medios de comunicación nos están todo el tiempo bombardeando con formas de habla, de imágenes, ¿no? Y eso hace que nuestra mente empiece a distraerse y empieza a generar más problemas de comunicación. Porque ¿cuántos de nosotros estamos realmente presentes cuando alguien está hablándonos? Porque esta habla también incluye escucha, para poder tener la comunicación, como dice, comunicarse de manera honesta y amable. Pero una comunicación es un intercambio. Yo te estoy escuchando y después de que te escucho voy a pensar lo que voy a responder. Pero lo que hacemos en realidad es que estamos frente a la otra persona o personas y estamos en el teléfono o estamos en la computadora o estamos inmediatamente pensando en cómo responder a lo que esta persona está diciendo. Y si está diciendo algo que no nos gusta, estamos pensando cómo defendernos, ¿no? ¿Cómo hacer esa pausa de te escucho con curiosidad, te escucho otra vez la idea de la visión, te escucho sin dualidad, sin juzgar, sin mis interpretaciones, y desde ese lugar voy a responder. Y voy a responder de manera amable, voy a responder con claridad, con respeto. Hay muchísimo para abordar en el habla sabia. ¿Cómo vemos el habla sabia? Y el siguiente es acción sabia. Pasamos al cuerpo. Y este nos invita a actuar de manera ética. Evitar matar, evitar robar y evitar la conducta sexual inapropiada. ¿Cómo es un modo de vida ético? Desde el budismo hablamos de la ética de la no violencia. Y esto incluye no violencia en el habla, no violencia en nuestras intenciones. La ética de no dañar. Y la acción es, si realmente estuviéramos completamente conscientes de todo lo que implica la acción, de todas las causas, las consecuencias que tienen nuestras acciones, estaríamos muchísimo más pendientes de cómo estamos actuando. Y aquí hablan de evitar matar, pero en el budismo también hablamos cuidar la vida. No solamente que no mato, sino que estoy cuidando. No es solamente que estoy evitando robar, sino que al no hacerlo estoy brindando seguridad a otras personas. Y en la conducta sexual es, si mi pareja confía, no la voy a traicionar. ¿Cómo estoy viendo a mi pareja? ¿Como un objeto? ¿Cómo estoy viendo a otras personas? ¿Como objetos sexuales? ¿Cómo me estoy tratando yo? ¿Como un objeto para otro o para otra? Si estoy en una relación de monogamia, ¿estoy respetando los acuerdos que tengo con esta persona? Sobre todo, ¿desde dónde estoy actuando para ver mi interacción con la otra persona cuando hay un acto de amor? Y esta acción sabia está muy relacionada con el karma, como lo decía, el impacto. Si estuviéramos completamente presentes y atentos a nuestras acciones, estaríamos casi que viendo cuál es el karma que estamos creando.
si pudiéramos ver cuáles son esas consecuencias del karma, estaríamos mucho más atentos a qué estoy actuando y a cómo estoy actuando. Así que cuando estamos, igual que cuando lo estábamos diciendo del habla o de las intenciones, con la acción podemos hacer lo mismo. ¿Qué consecuencias tiene esto que estoy haciendo? ¿A quién va a afectar esto que estoy haciendo? Porque podemos simplemente llegar y cortar un árbol y necesitábamos la madera y la usamos, pero cómo esa acción afectó al resto del ecosistema alrededor. Estamos muy limitados, muy limitadas a pensar en lo que está pasando acá, ¿no? En este punto. Llegamos, actuamos y ya. Pero resulta que por la misma interdependencia llegamos, actuamos y se genera una cantidad de consecuencias. Pero por esta idea de separación no nos paramos a verlas. Así que si compro algo, si desecho algo, esa acción tiene una consecuencia. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, todas. No hay una sola que no tenga una consecuencia positiva, benéfica o no benéfica, mejor. Así que, otra vez, ¿no? Son todas estas 8 pautas son llamados a, sí, tengo que estar muy presente, tengo que estar muy atenta, porque mi intención cuenta, mi visión cuenta, lo que está saliendo de mi boca cuenta, lo que estoy haciendo cuenta. Así que si estoy haciendo acciones, realizando acciones, ¿hacia dónde quiero orientar mis acciones? ¿Mis acciones van a beneficiar o mis acciones van a dañar? ¿Mis acciones protegen la vida? Y aquí, por eso toda esta relación con el planeta, que a veces siento un poco de tristeza realmente cuando se piensa que el budismo no tiene nada que ver con la ecología o nada que ver con el planeta, cuando estamos totalmente interconectados, cuando nuestras acciones están afectando el planeta y el planeta nos está afectando, cuando vemos el sufrimiento que causa la crisis ambiental y pensamos que ese sufrimiento no lo aborda el budismo. Las cosas que estoy comprando, estoy haciendo una acción. Estoy comprando, llevado por deseo. ¿Por qué estoy comprando? Otra vez preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es mi intención al comprar esto? Así que esta idea de la intención es súper poderosa. Porque ¿cuál es mi intención al hablar? ¿Cuál es mi intención al hacer esto, al actuar? Y si lo hago, ¿cuáles van a ser las consecuencias alrededor de esto? Y ahí empiezan a desprenderse, esta acción es sabia, esta acción no es sabia, esta acción sabia va a ser causa de felicidad, esta acción no sabia, tal vez no va a ser causa de felicidad. Porque es lo que estamos haciendo, evitar causas de sufrimiento. Entonces evitamos acciones que nos causen sufrimiento. Pero otra vez, hábitos o a veces el mismo deseo. Recuerdo que en una ocasión, hace muchísimos años, estaba con unos amigos y por broma, para ver qué pasaba, le dieron, yo estaba presente, así que le dimos algo de lo cual no me siento para nada orgullosa, pero que me ha llevado a reflexionar mucho. Le dimos cerveza al perrito y pues él se la tomó. Fue algo poco, ¿no? Pero fue ese experimento en esos años en los que mis acciones no pensaba que tenían consecuencias y en los que no importaba porque eso era mi idea de libertad. Y el perrito empezó a tener muchísimo dolor de cabeza. Y él con sus patitas
se agarraba a la cabeza y lloraba. A mí me impactó muchísimo, me dio muchísimo dolor ver a este animal de esa forma, haber sido causa de ese sufrimiento. Y después este animalito solamente veía o olía a distancia una botella de cerveza y huía, pero en pánico casi. ¿Sí? Él supo, esto es causa de sufrimiento. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros? Nosotras. Hacemos algo, sabemos que nos va o nos causa mucho sufrimiento, pero lo volvemos a hacer. Así que creo que ahí, ¿quién es más inteligente en este ejemplo? ¿Nosotros con nuestra superracionalidad o el perrito que entendió que eso era causa de sufrimiento y no más? Y sí, lo decíamos tal vez en esta idea de que es la definición de locura. Volvemos a hacer lo mismo y esperamos otro resultado. Volvemos a hacer lo mismo y esperamos otro resultado. Entonces, reconocemos, esta acción me va a causar sufrimiento, porque a veces lo vemos, pero lo hacemos. O esta acción va a causarle mucho sufrimiento a estas personas, pero lo hacemos. No estamos conscientes, no estamos, sí puede que estemos conscientes, pero no estamos viendo el impacto de mis acciones o de las acciones. Entonces, nuevamente, parar, pausar. ¿Cuál es mi intención para esta acción? ¿Esta acción va a ser causa de sufrimiento para mí, para otros? ¿Qué impactos va a tener? ¿Qué consecuencias están alrededor? Y requiere muchísima valentía empezar a actuar de esta forma, porque además es otra vez pausar en un mundo en el que no nos permite pausas a veces. Ver sin juzgar, ver más allá de las dualidades y desde ahí actuar. Y lo decía Sartre, el ser humano es la suma de sus acciones. Así que, ¿qué tipo de seres humanos queremos hacer? ¿Qué tipo de acciones queremos sumar? El siguiente es el modo de vida sabio. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos, como se dice popularmente, ganándonos la vida? Y este modo de vida sabio nos dice ganarse la vida de manera ética, evitando ocupaciones que causen daño a otros seres. Otra vez estamos en el nivel de la acción, de cuerpo, vinculados, lo decíamos, ¿no? Están unas y otras vinculadas e interconectadas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué trabajo tenemos? Y no quiero obviamente juzgar el trabajo de nadie. Esto es una invitación a ver nosotras cómo estamos. ¿Nuestro modo de vida está alineado con la interdependencia? Las acciones que hago en mi trabajo, lo que yo hago para dar mi tiempo, ¿qué consecuencias tiene en otras personas, en otros seres, en el planeta? ¿Esto que hago afecta a otros? ¿O solamente estoy vendiendo mi tiempo? Porque en realidad a veces es así, ¿no? Y a veces es curioso que pensar que un modo de vida sabio solamente se refiere a las personas que pensamos que, a los ladrones, ¿no? O a las personas que son criminales, ¿no? Esas personas sí tienen un modo de vida que no es sabio, porque el daño se ve muy palpablemente, ¿no? Pero ¿y nuestro modo de ganarnos la vida, nuestro modo de vida? Tal vez trabajamos en alguna compañía en la que exporta algún mineral de algún país, etcétera, etcétera.
o trabajamos para una compañía que vende productos que es una invitación solo a reflexionar desde dónde queremos vivir, ¿no? ¿Cuál es esa vida, esa forma ética de ganarnos la vida? Y es como un familiar que se queja mucho de la corrupción de los políticos, ¿no? Esas personas mayores de, ay, pero es que los políticos corruptos, y se queja, ¿no? Ellos son los que tienen un modo de vida que no es sabio. Pero en sus acciones cotidianas, un ejemplo muy particular, estaba haciendo todos los trámites corruptos para obtener su pensión. Eso también es un modo de vida no correcto. Pero otra vez, ¿no? Vemos en el otro y nos cuesta mucho vernos en nosotros, en nosotras. Después tenemos esfuerzo sabio. ¿Cómo es un esfuerzo sabio? ¿En qué nos estamos esforzando? ¿Para qué nos estamos esforzando? Y a lo que nos invita acá es esfuerzo sabio, es hacer un esfuerzo constante para abandonar los estados mentales negativos y cultivar los positivos. Pero si pensamos cuánto del tiempo, de las 24 horas del día, nos esforzamos en otras cosas que no es cultivar estos estados mentales. ¿En qué nos esforzamos? Hagámonos esa pregunta. ¿Nos esforzamos en el trabajo, dando muchísimas horas de nuestro día al trabajo, que obviamente necesitamos trabajar, alimentar a nuestras familias, etcétera? Pero ¿cómo estamos equilibrando con este esfuerzo que necesitamos poner para orientar nuestras vidas en la dirección que queremos de causas de felicidad y de felicidad auténtica? Nos esforzamos mucho para ganar dinero, tal vez más del que necesitamos, o nos esforzamos mucho para estar en el gimnasio y haciendo ejercicio, más de lo que necesitamos, porque sí, el cuerpo necesitamos cuidar este precioso cuerpo humano que nos posibilita el despertar, pero lo hacemos con moderación o en qué estamos esforzándonos de más, en qué hacemos esa aplicación de esfuerzo. Y esa aplicación de esfuerzo también busca un equilibrio, porque no implica sobreesforzarnos, ¿no? No implica sobreesforzarnos en el cultivo de nuestra calma mental, ¿no? Voy a hacer la meditación 10 horas al día, ¿no? Son procesos de balance, ¿no? Es el camino medio. Pero es una pregunta interesante que tal vez puedan poner en los comentarios. ¿En qué ponen más esfuerzo? ¿Es en el cultivo personal? Tal vez es en el cuidado de otros. Tal vez es en el trabajo. ¿En qué nos estamos esforzando? Y nos podemos hacer la pregunta, ¿en qué me quiero esforzar realmente? ¿Qué es lo que realmente importa para mí en la vida? ¿Eso en lo que realmente importa me estoy esforzando? Porque si lo más importante es mi familia, no solamente es proveer económicamente, ¿no? Es construir relaciones saludables. Entonces, ¿en qué? ¿En qué nos estamos esforzando? Y la siguiente es atención sabia. Practicar la plena conciencia del cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. Atención. Empezamos con el cultivo de el aquí y el ahora, llegar aquí y a la hora. Empezar a vivir en presencia. ¿Ven? Empezamos a ver, si estoy más presente, puedo ver cuáles son mis acciones, cuáles son mis intenciones, hacia dónde me estoy orientando, cuáles son las consecuencias. Para eso empezamos a estar presentes y atentos y atentas. Y es una atención sabia porque está cultivando esa plena conciencia. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo están mis sensaciones? ¿Cómo está mi mente? Para empezar a actuar con espacio, ¿no? Sin reactividades, sin actuar desde las emociones sobrecargadas.
Y empezamos a cultivar la atención porque sabemos que estamos perdidos en pensamientos, en el futuro, en el pasado, en los planes, y no nos damos cuenta qué está pasando acá, qué está pasando aquí internamente, qué está pasando en nuestro alrededor, qué está pasando con nuestros familiares, con nuestras familias, con nuestras comunidades, con el planeta. Empezamos a estar atentos a lo que está en todo como parte de esa interdependencia. Y esta atención nos lleva a la última, a la concentración. Concentración o meditación sabia. Y la atención es ese paso de estar atentos para desarrollar la concentración, la meditación profunda, para conectar con nuestra conciencia. Y ahí empezamos con la meditación, ¿no? El cultivo de la calma mental, el cultivo de vipassana, ver con claridad. Y otra vez necesitamos tiempo, necesitamos espacios, necesitamos parar, necesitamos disminuir la velocidad. Y es totalmente un reto en estos tiempos. Tenemos todas las herramientas para poder empezar a cultivar la meditación y de ahí empezar todo este proceso, ¿no? Esa calma que empieza a dejarnos morar en paz, que empieza a ver con claridad la interconexión, lo que surge y cesa, las dualidades, las consecuencias. Y ya saben que en las salas de meditación hay muchas opciones para empezar ese cultivo o continuar este cultivo de la calma mental. Así que les invito a que las visiten con regularidad y así empezar este proceso del camino óptuple o continuarlo, los que ya tienen este privilegio de haberlo empezado. Y este es un repaso muy, muy rápido. Con cada una de estas 8 etapas podríamos estar hablando mucho tiempo, pero este era un primer abrebocas, ¿no? De cuál es este sendero, de cuáles son estas 4 nobles verdades. Tal vez si hay también comentarios o preguntas de algo que quisieran que profundizáramos, también les invito a que lo dejen en los comentarios. Y así podemos juntas y juntos empezar a ahondar más en estas 4 nobles verdades y en este óptuple sendero. Y solo quiero concluir con 2 preguntas que esta semana llegaron. Tal vez ustedes han escuchado que están en esta película olvidé el nombre de la película ahora. Antes del fin, creo que se llama en español, Antes del fin, The Bucket List, es en inglés. De estos 2 personajes que se enteran que tienen cáncer terminal. Y uno de ellos le está contando la historia de cómo los dioses egipcios permitían que entraran al cielo sus feligreses cuando fallecían. Y les hacían 2 preguntas y de acuerdo con las respuestas les dejaban entrar o no al cielo. Y la primera pregunta es, ¿tuviste una vida plena y feliz? Interesante la pregunta, ¿verdad? Y la segunda, ¿has brindado alegría a otros? Me parecieron muy interesantes de abordar con este óptuple sendero. Así que les dejo las preguntas. También si quieren compartir las respuestas, estaría muy contenta de leerles. Deseo que tengan un muy bello domingo, un feliz resto de semana, que estén muy bien y sobre todo que cada día podamos estar reconectando más con esa naturaleza bondadosa que tenemos y de reconocerla en los demás, porque todos los seres la tenemos. Que estén muy bien.
Gracias.